Tal, gloria a Dios. Muy bien, estamos estudiando el libro de alabanza y adoración y llegamos ya al último estudio. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia. Vamos a leer unos dos versos. En el Salmo 149, verso 2. Gloria a Dios. Alégrese Israel en su Creador. Regocíjense los hijos de Sión en su Rey. Verso 3 dice: alaben su nombre con danza, cántenle alabanza con pandero y lira. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Siéntese, por favor, hermanos. Muy bien, hemos llegado al último estudio de este libro, que es el Sembrador número 18, con respecto a temas de alabanza y adoración. Y el último tema, fíjese, es con respecto a la danza. Y el domingo pasado miramos tres palabras acerca de la danza, y hoy vamos a mirar otras tres para terminar con estos estudios. Entonces, para empezar, primero le preguntaría a usted: ¿bailó usted cuando estaba en el mundo, hermano? ¿Bailó? Algunos dirían, bueno, los ojos. Otros dirían, sí, yo bailé, pero por dentro nomás. Y otros dirían, yo era de los que me amanecía, me tenían que correr de los bailes. El que dejaba la cancha ahí limpia, con mis zapatos. Pues fíjese, acuérdese que el enemigo se roba todo, se lo roba para meterlo al mundo, pues con otros fines, y de seguro que la mayoría de los que llegamos, fíjese, al evangelio ya con algunas millas, habiendo ya caminado en el mundo, fíjese que de seguro que se nos hizo extraño, raro mirar en la iglesia que comenzaron a danzar, mirar brincar, mirar danzar. Esto ¿se le hizo raro a usted? ¿No? ¿O sí? A mí se me hizo raro, fíjese, hermano. A mí se me hizo raro porque yo lo miré como que estaba fuera de onda, mirar danzar en la iglesia. Porque yo creía que el baile pues era solamente para allá, para los de afuera. Pero ¿qué le parece que la Biblia habla de danzas, habla de bailes, mis hermanos? Entonces, eso quiere decir que la danza es para nosotros, para Dios, para expresarle al Señor con danza lo que hay realmente en nuestro corazón. Entonces, la danza, dice que la danza, aquí le voy a poner esa fue la última foto de David que puso en su Facebook, por eso está un poco borrada, ¿ve? Ya hace algunos años de eso, pues, ya hace algunos años que pasó de eso. Entonces yo la tomé para ponérsela aquí, y para que mire cómo David danzó para el Señor. Entonces, la danza son movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañado generalmente con música, y que sirve como forma de comunicación o expresión. Esta es la introducción, ya lo miramos con el hermano Max la semana pasada, pero le vamos a dar un pequeño repaso. Y fíjense que la danza es la expresión externa de lo que llevamos dentro. Por eso no le crea a aquellos que dicen, yo danzo, hermano, pero por dentro solamente. No, se tiene que manifestar. Es lo que llevamos por dentro, fíjese. O sea, se tiene que mirar afuera. Si usted está danzando, de veras se tiene que mirar su cuerpo
en movimiento, pues. Entonces es la expresión externa de lo que llevamos por dentro. Es una expresión espontánea de alegría. Es una manifestación, dice, de gozo. Es decir, el que danza, le dan ganas de danzar, es que tiene gozo en su corazón. No es el que está triste. El que está triste no le dan ganas de danzar, hermano. Por eso se manifiesta en lo externo, fíjese. Se mira en lo externo, en su cuerpo. Porque tiene gozo en su corazón. Entonces se le mira y lo hace por el gozo que tiene en su corazón. Fíjese que es un gozo que provoca el Espíritu Santo en el interior del ser. Y al mismo tiempo se celebra fiesta al Señor usando todo nuestro cuerpo. Entonces miremos aquí en Génesis 32, capítulo 32, verso 1, lo que sucedió aquí. Dice que cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Verso 2, y al verlos Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Diga conmigo, Mahanaim. Esta palabra Mahanaim, fíjese, en hebreo es Machanayim, algo así. Pero lo que quiere decir, ya traduciéndolo a nuestro idioma, fíjese que son dos campamentos, o un par de campamentos. También quiere decir compañía de dos ejércitos, doble o duplicado. Y cuando se habla de campamento, podemos también, fíjese, hablar de una instalación militar, fuerzas armadas o de tropas. Pero también fíjese, de un campamento de viajeros, los que van hacia algún rumbo, algún lugar, los que están viajando. Y la raíz está en Machanej. Y la raíz, fíjese, mire lo que quiere decir: soldados, guerreros, combatientes. Y figuradamente, fíjese que son danzantes o bailarines. Entonces es la reunión de un ejército celestial de Dios con un ejército de personas terrenales. Fíjese que es la unión. La unión, fíjese, podríamos decir que esos son nuestros cultos, hermanos. Donde nos reunimos, fíjese que hay una manifestación espiritual. De seres espirituales, de ángeles. Fíjese que es la unión, y no solamente de ángeles, sino que lo principal, lo que queremos aquí, fíjese, es al Señor, ¿verdad? Fíjese que es la unión de la iglesia con el Señor, con el Espíritu Santo que se mueve en medio nuestro. Pero me llama la atención también el significado de estas palabras, Mahanaim, que decíamos que eran dos campamentos, compañía de dos ejércitos, instalación militar, fuerzas armadas o tropas. Pero, ¿qué le da a entender esto? Cuando hay un movimiento de tropas, de ejércitos, ¿qué le da a entender eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué habla? Cuando oye usted hablar por ejemplo, Estados Unidos movilizó su ejército hacia cierto lugar, ¿qué están diciendo? Guerra, fíjese, está hablando de guerras, de
de guerras, en este caso, fíjese, mi hermano, son guerras espirituales. Hay un movimiento, fíjese, de ejércitos en los aires, en lo celestial, porque es lo que pasa en nuestros cultos, fíjese, hermano. No crea que es nomás música y danza, bailar. No, algo pasa en los cultos de nosotros. Hay guerras espirituales. Por ejemplo, fíjese, hay muchos que ahorita están en una guerra, no pueden abrir los ojos, se están durmiendo. Otros están diciendo, ¿para qué vine, hombre? Si es muy de mañana, toda es hora que yo estuviera dormidito ahorita. Tienen una guerra espiritual ahí en su ser, dentro de ellos. Y el ángel viene y dice, no te duermas, hombre. Trae una aguja y le pica ahí para que despierte. Y el demonio llega y dice, déjalo dormir. Sí, porque usted cree que el ángel lo duerme. No, el ángel lo tiene que mantener despierto, hermano. El que quiere que nos durmamos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Sí, por eso no se deje, cuando el pastor esté predicando, no se deje del sueño, hermano. Porque es el demonio que agarra un puñito de arena y le echa ahí aquí en la coronilla, ¿ve? Y usted siente rico y se va. Ese está en guerra, fíjese, hermano. Entonces habla, fíjese, hermano, de esto de guerra, porque está hablando de tropas, de fuerzas armadas. Pero también le decía que quiere decir la raíz en machanej, que quiere decir también, es figura de danzantes o bailarines, porque también es una fiesta, es una celebración donde nos reunimos para celebrarle al Señor. Y fíjese, hermano, que los ángeles vienen también a celebrar. Y no solamente los ángeles, fíjese que dice Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. ¿Sabe quién dice eso? ¿Quién dice eso? El Señor Jesucristo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice. Eso quiere decir que el Señor viene a nuestros cultos, hermano, a hacerle fiesta a nuestro Padre. Gloria a Dios. Entonces no son simplemente, fíjese, hablando de las guerras, brincos o bailar, danzar, sino que hay una guerra espiritual. Dice en Cantares capítulo 6 verso 13, regresa oh Sulamita, regresa para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Sulamita como en la danza de los corros? Entonces es la unión, es la unión, fíjese, de la iglesia con el amado. Porque recuerde que ahí había dos pueblos, uno terrenal y uno celestial, ahí donde nos estaba hablando Jacob. Es la unión, es el encuentro de la novia con el amado. Ahora dice Hechos 15, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Dice que es la reedificación del tabernáculo de David, que es una promesa de parte del Señor. Acuérdense que David agradó a Dios en lo que es la alabanza, en los cantos.
David fue el dulce cantor de Israel, le agradó a Dios, pero también danzó, fíjese, para Dios. O sea que no nomás es la alabanza cantada, sino que la danza también está incluida en esta reedificación, porque se está volviendo a levantar, es decir, se está volviendo a levantar la alabanza para Dios y la danza para Dios. Porque acuérdense que esto es algo que el enemigo ha buscado destruir, ha buscado tapar las verdades. Entonces se está reedificando, fíjese, la alabanza a Dios, pero también aquí está incluida la danza. Y dice en Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Mira, aquí también habla de David. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Aquí está hablando, fíjese, de una llave. De una llave, la llave de David, la cual nos puede permitir abrir o cerrar una puerta o una oportunidad de poder, en este caso, entrar, fíjese, al corazón de Dios y agradarlo por medio de la alabanza y especialmente por medio de la danza. Es decir, tenemos la iglesia, el creyente hoy, tiene esta oportunidad, fíjese, de llegar a agradar a Dios, así como lo hizo David. Si David alcanzó esas bendiciones, fíjese, de agradar a Dios con la alabanza y con la danza, ahora está la oportunidad para el creyente, para la iglesia, de alcanzar, fíjese, de alcanzar esa llave, de tener esa llave y agradar a Dios, entrar al corazón de Dios, fíjese. Acuérdese que delante de Dios, fíjese, hermano, hay rangos o hay lugares donde nos van a tocar. Unos van a estar más cerca de Dios, otros un poco más retirados y otros más lejos. Pero esto, fíjese, si David agradó a Dios, eso quiere decir que nosotros también tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Por supuesto que todo lo que hemos mirado, fíjese, todos los temas estos de alabanza nos sirven para saber cómo agradar a Dios. No vaya usted a querer acercarse con un sombrero de mariachi. No, la Biblia, por todo lo que hemos mirado, la Biblia nos enseña cómo podemos llegar a agradar a Dios. Entonces es una oportunidad, y fíjese que también es una oportunidad para ser parte de la reedificación, de la reedificación del tabernáculo de David. Es decir, Dios ahorita a usted le está dando la oportunidad de ser parte de esa reedificación. Hoy es cuando la tiene, fíjese. Hoy. No vaya a creer que después, no vaya a decir, hay en la otra vida. Si no va a regresar aquí a la tierra así como está hoy, no va a regresar, hermano. Solamente una vez va a vivir y ya se le está pasando. Ya a algunos les quedan unos cuantos días nomás. Así que aprovéchelos, hermano. No esté pensando lo que me haga licenciado en tal cosa. No, hoy tiene la oportunidad. Si usted está estudiando y sirviéndole a Dios.
Si usted está en lo que esté haciendo, hágalo, pero también interesado en la obra de Dios, hermano, porque esta es su oportunidad. Amén. Es la oportunidad para ser parte de esa reedificación. Acuérdense que es lo que levantó David, la alabanza y la danza, pero cayó, se derrumbó. No hubo quien la mantuviera firme. Pero ahora, fíjese, Dios nos está dando esta oportunidad para levantarla, para ser parte de esa edificación. Amén. Dígale que está a su lado, no pierda la oportunidad, hermano. Sí, porque a muchos, fíjese, se les está pasando la oportunidad. Acuérdense de la predicación del viernes, fue, ¿verdad? Que muchos quieren hacer las cosas cuando ya se les pasa la oportunidad, y cuando la tienen, la desprecian. La cambian, la cambian por un plato de lentejas. ¿Sí? De veras, por esta. Y no soy católico. Ya renuncié a todo eso. Mire, miremos Primera de Crónicas 15:29, porque ahora sí vamos a entrar allá, ahí las formas de danza, vamos a mirar las que nos faltan. Dice: y sucedió que cuando el arca del pacto del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David saltando y regocijándose, y lo despreció en su corazón. Entonces hemos mirado la danza Mecolaj, Mechol y Chagag, y esta es la danza Rakad. Y Rakad, fíjese que Rakad quiere decir brincar alrededor de. Eso es lo que estaba mirando Mical. Mical estaba mirando al rey David brincar alrededor, probablemente haya sido alrededor del arca del pacto, del arca que la llevaban. Pero fíjese que lo hacía, ¿sabe cómo lo hacía? Lo hacía salvajemente, lo hacía frenéticamente. Es una danza violenta, exaltación, como que estuviera fuera de control, fíjese, hermano. Por eso muchas veces, fíjese, nos llama la atención alguien que está danzando como que como que está fuera de onda. Pero fíjese que si lo está haciendo en el espíritu, porque puede ser que haya echado unos traguitos antes de venir, un té de México. Pero puede ser que lo está haciendo en el espíritu. Por eso, fíjese, hay que tener cuidado. Porque si lo está haciendo en el espíritu, fíjese, hermano, puede estar brincando o haciéndolo salvajemente. Entonces diríamos, este está endemoniado, saquémoslo y liberémoslo. Y fíjese que es el que está agradando a Dios. Porque es una danza que quiere decir esa palabra salvaje. Pero fíjese que David lo hacía por la alegría, por la delicia. Lo hacía con gozo, con júbilo, y se estaba regocijando. Acuérdense que las cosas que Dios hace por nosotros, fíjese, hermano, nos causan alegría, regocijo. Nos alegramos, porque lo que Dios hace por nosotros, nadie más lo podía hacer. Usted no hubiera podido salvarse por ningún otro medio si Jesucristo no llega y lo rescata, ¿ves? Y ese es un gozo que puede permanecer siempre en nosotros, todos los días. Porque ya no estamos más condenados.
Ya no estamos más bajo condenación. Cuanto más cuando estamos mirando la mano de Dios continuamente, diariamente. Fíjese que nosotros realmente si miramos con los ojos espirituales, miramos que todos los días Dios hace algo por nosotros, todos los días, todos los días. Entonces David había mirado la mano del Señor ahí, fíjese. Entonces se puso a danzar. A danzar, no le importó quién lo mirara, no le importó que le miraran. Él danzó. Y fíjese que cuando se habla de salvaje, por ejemplo, ¿sabe cómo es un animal salvaje, hermano? Un animal, por ejemplo, cuando quiere escapar, que lo trata de agarrar una fiera para comérselo, se tira, no le importa matarse, se corre por donde sea, como sea, busca escaparse. Porque es salvaje, pues. Cuando alguien lo quiere atrapar a un animal y quiere domesticarlo al principio, hermano, no es tan fácil, fíjese. Porque el animal busca correr, escapar. Como dijo aquel, como sea busca escapar, pues. A como dé lugar. Pues así estaba David danzando, fíjese. Y esta es la danza Rakad. Lo hacía como por ejemplo, un animal no domesticado, pues, que no está bajo control. Pero realmente fíjese que David lo hacía porque tenía gozo en su corazón, estaba alegre y estalló en júbilo. Entonces, esta es la danza Rakad. Dice Job 21:11, envían fuera a sus pequeños cual rebaño, y sus niños andan saltando. Porque aquí está otra vez esta palabra, la misma palabra, que también indica la actitud de cómo los pequeños del rebaño, o sea, los corderitos, andan saltando en los campos de pastos, mostrando de alguna manera la felicidad de la libertad, la paz y la satisfacción de los verdes pastos. Porque ha mirado usted algunos becerritos o corderitos cómo saltan en los campos cuando están libres. Pues así está comparando, fíjese. Así está comparando aquí en el libro de Job. Porque sienten la libertad, tienen la felicidad de la libertad. Es decir, son libres. El que puede danzar de esa manera, fíjese, hermano, es el que está libre. El que nomás mueve los ojos, él es el poderoso ese todavía no está libre. Pero el que puede danzar, fíjese, danzar la danza Rakad, es el que está libre. Es el que tiene paz. Mire, está satisfecho con los pastos que está comiendo. Está disfrutando, es decir, está disfrutando de la palabra de Dios, de lo que Dios le está dando. Amén. Entonces, ¿cuál danza es esta? Rakad. Así que no se extrañe, hermano, si de repente le dan ganas de danzar salvajemente, hágalo. Y ya lo vamos a entender. Ahora sí lo entendemos por esto. O si de un de repente, como dicen los de Guatemala. Mira danzar a alguien así, no se escandalice, hermano. No se escandalice.
Acuérdense, eso le pasó a Mical, pues se escandalizó y perdió. Y perdió porque David estaba, estaba haciéndolo para el Señor. Porque, por ejemplo, Mical lo que tenía que haber hecho es preguntarle a David, oye, David, ¿qué onda? ¿Por qué hacías esto? ¿Por qué hiciste esto así? La verdad que me pareció, entonces David le hubiera explicado. Me sentí en libertad, me sentí con gozo. Hubiera entendido. Después ya no hubiera sido solamente David, sino que Mical también se hubiera ido a danzar. Entonces miremos la próxima danza. Bueno, dice Joel 2:5, como estrépitos de carros saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume a la hojarasca, como pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Mira, aquí vuelve a hablar acerca de batallas. Entonces, esta es la danza Rakad. Y miremos en 2 de Samuel 6:14, dice, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Esta danza es la danza Karar. Y Karar, fíjese que es dar vuelta, formar remolinos, movimientos circulares, es decir, una vuelta, hermano, en un solo pie, así, mire, pero rápido, así como lo hacen los jóvenes de 18 años. Yo también tengo 18, pero por 3. Es dar vuelta, formar remolinos, movimientos circulares. Girar, es girar, fíjese, rápidamente. Pero fíjese que David lo hacía con una forma apasionada, ardiente. Es decir, tenía su corazón en esto, hermano. Su corazón en la obra de Dios. Miraba cómo Dios hacía la obra y él se regocijaba. O sea que David de veras que le daba la gloria a Dios con todo. Con todo. Si se trataba de dar, fíjese que David se despojaba. Y cuando lo hacía así en esta forma de danzar, lo hacía. No estaba pensando, voy a ver si no vino fulano porque me va a mirar danzar, me danzo, si no, no. No, David lo hacía, fíjese, danzaba. Sucedió que cuando el arca del pacto, dice ahí, 6:16, del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. Aquí hay otra palabra que también se usa y es la palabra pasás. Esta palabra es una expresión de gran regocijo, es lo que le estaba diciendo, lo que lo hacía apasionadamente, donde David puso su corazón en esto, puso su vida en esto. Una expresión de gran regocijo, de gran disfrute delante del Señor. Y fíjese que implica brincar, brotar, saltar. Entonces esta es la danza, ¿cuál danza le dije? Karar.
Entonces, mire hermano, el evangelio dice, no, como muchos dicen o creen, pues no es solamente por dentro, no, se manifiesta afuera. Y en este caso especialmente, fíjese, en la alabanza y en la danza. Por eso cuando oiga usted a alguien decir que la danza no es de Dios, entonces ¿por qué David le danzó a Dios? Y mire cómo lo hizo. Mire de qué manera lo hizo David. Entonces esta es la danza carar. Vamos a mirar la última. La última ahí está en el Lucas capítulo 15, verso 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Esto fue cuando el hijo regresó y el hermano de él regresaba a su casa del trabajo, creo que era. Y oyó, fíjese, que había música. Y no eran los mariachis ni la banda. Había música, fíjese, y danzas. Entonces, esto es en el Nuevo Testamento. Y aquí en griego fíjese que son los corros. Viene a ser los corros. Y es danza alrededor en forma circular, es decir, danza alrededor, pues, digamos, aquí en el templo, alrededor de las sillas, por ejemplo. Son movimientos rítmicos en círculo o acompañado de música. Un corro de danzantes formando un cerco o un encierro. Dice que esta danza es son varios danzantes, pues, varias personas que caminan alrededor en ritmo por ejemplo, de la música, pues. Y me llama la atención esto que dice que formando un cerco o un encierro. Y fíjese que cuando dice un cerco, un encierro, puede ser, fíjese que es para proteger, porque un encierro protege, es para proteger. ¿Ha mirado los documentales cuando hay leones o fieras que quieren comerse por ejemplo, las crías de los búfalos, por ejemplo? Fíjese que hacen los grandes, meten a las crías en medio y hacen un cerco para que no los agarren, para que estén protegidos ahí. De esa manera los protege. Por eso fíjese que no le extrañe cuando el Señor le diga a usted, rodea la iglesia, porque usted está siendo usado para proteger, está haciendo un cerco. Acuérdese que en el mundo espiritual, fíjese hermano, a veces ocurren cosas que a veces no entendemos. Pero Dios lo está usando, fíjese, para acercar, para guardar, a saber a quién está guardando ahí, en medio en ese momento. Puede ser que a todos o solo a una persona. Pero lo está protegiendo, lo está guardando. Pero también ese cerco, fíjese hermano, ese rodeo, ¿sabe para qué puede servir? Para atrapar al enemigo. Tal vez el enemigo se metió y el Señor le dice, rodea, porque ya cayó en la trampa el enemigo.
¿Se acuerda de Jericó? ¿Qué hizo Israel primero? Rodeó, fíjese, caminaban todos los días. Y los habitantes de Jericó empezaron a decir, me siento mareado. Pues sí, estaban siendo rodeados. Les había llegado Israel, fíjese, y los comenzaron a rodear. Por eso cuando el Señor le diga eso, hermano, fíjese que está atrapando, a punto de atrapar al enemigo. Entonces nos habla de dos cosas. Una es puede ser que sea para proteger o para atrapar al enemigo. Por eso fíjese, me llamaba la atención la introducción que habla de tropas, que habla de ejércitos, porque no, en lo espiritual, fíjese, no solamente baile, danzas, no, algo está sucediendo, fíjese. Por eso la orden tenemos que acatarla, obedecer las órdenes, porque vamos a hacer algo en lo espiritual, que vamos a proteger o vamos a ser parte de atrapar al enemigo. Amén. Entonces mire, primero fue la danza de Mecolaj. ¿Con qué razón Max no la podía decir, hombre? La segunda fue Mecol o Macol. Chagag. Esa fue de la semana pasada. Y hoy hemos mirado Rakad, Carar y Coros. Y si ya se les olvidó el significado, lo que cada una de estas quiere decir, compra el DVD, no hay tiempo para repetirlo, hermano. Amén. Amén. Entonces damos tiempo para las preguntas, si hay preguntas. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien, este es el último tema de esta serie de temas de alabanza que hemos estudiado. Recuérdese que el libro está en la librería a la venta, si usted lo quiere comprar. Más adelante le puede servir como un material de consulta, pues, o para enseñarle a otros incluso. Ahora, entonces, termina esta serie de estudios con la danza como medio de alabanza a Dios. La última de las doctrinas, fíjese, hermano, que la iglesia, que Dios va a restaurar en la iglesia, es precisamente el tabernáculo de David. Por eso lo menciona Apocalipsis 3:7 a la iglesia de Filadelfia, porque esa es la iglesia que es figura de la iglesia del arrebatamiento. La otra iglesia que sigue es la de la Odisea, que es figura de la iglesia que se va a caer en la gran tribulación. Pero la iglesia de Filadelfia es figura de la iglesia de la alabanza y la adoración a Dios. Pues por eso le dice el Señor ahí en Apocalipsis 3:7 que Él es el que tiene la llave de David. Que en estos últimos tiempos es la llave que nos va a abrir puertas y nos va a cerrar puertas, hermano. Mire, si usted viene y alaba y adora a Dios, no solamente Dios lo va a usar eso para liberarlo de opresiones, de tristezas, tantos enemigos que hay, sino que también para abrirle puertas, la puerta del gozo, de la prosperidad, de la felicidad, en fin. Entonces es la llave, es la última de las doctrinas, pues. Acuérdense que desde 1515, 1517, por ahí, cuando el Señor le reveló a Martín Lutero, que era un cura sacerdote, un sacerdote católico, la salvación por la fe, por lo cual él se reveló a la Iglesia Católica. Ahí Dios comenzó a restaurar las doctrinas bíblicas. Acuérdense que desde que el Señor ascendió a la diestra del Padre, dice la historia de la iglesia, más o menos en el año 100, por ahí la iglesia empezó a perder las doctrinas. Y la primera que la iglesia perdió fue la salvación por fe. Es decir, ya no le decían a la gente, acepte a Cristo como Salvador, pues. Acepte que usted es pecador, reconózcalo, arrepiéntase y acepte a Cristo.
Ya no le decían eso, sino que solo le decían, venga a la iglesia, no importa, métase a la iglesia y usted ya está dentro. Después se perdió el bautismo en agua. Y así, cada una de las verdades bíblicas se fue perdiendo, hasta que de último se perdió el tabernáculo de David. Entonces, en el año 300 más o menos de nuestra era, apareció la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica hizo su propia doctrina, redactó con gente que ni era cristiana. Ellos redactaron la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia Católica tiene una mezcolanza de cosas, hermano. Hasta del sacerdocio babilónico tienen del sacerdocio levítico, de todo, porque agarraron de todo para tener a toda la gente. Pero del año 300 más o menos a 1500, la tierra o la humanidad vivió el tiempo de oscuridad que se conoce, donde las ciencias y las letras nada prosperó, porque fue el surgimiento de la Iglesia Católica. Luego en 1517 el Señor le reveló a Martín Lutero la salvación por fe y comenzó entonces Dios a restaurar otra vez las verdades. Y así fue restaurando una por una. Después aparecieron los bautistas, porque Dios le reveló que no solamente había que aceptar a Cristo, sino que había que bautizarse en agua. Y después, en 1915 por ahí, Dios le reveló a un grupo de bautistas que también se hablaba lenguas, y fueron bautizados en lenguas y aparecieron los pentecostales, pues. Y así Dios fue revelando las verdades. En 1970, más o menos 75, comenzó la revelación de los ministerios, de los ministros, que no son, antes solo se creía que eran pastores y evangelistas, pero eran 5, y ya vimos que realmente no son 5, son 7, con el ministro de la alabanza y el mayordomo o el administrador. Son 7 los ministros que tienen que ministrar a la iglesia para llevarla a la perfección. Parece que el número 7 es número de perfección. Y entonces así, y más o menos 1976 comenzó la revelación del tabernáculo de David. Y yo me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo en ese año, que yo me convertí danzando, hermano. Cuando yo levanté la mano y dije yo quiero aceptar a Cristo, el Espíritu Santo me llenó y comencé a danzar. Y todos decían, ¿qué le pasa a este? Entonces decían, como el libro de los Hechos, es que está borracho. Es un muchacho que entró y como iba con el pelo largo, en ese tiempo era la moda, pues. Pelo largo y con un montón de cueros en las muñecas, aquí en el cuello, y puro hippie. Todos decían, es que ese está borracho. Está borracho, pero yo me acuerdo que yo estaba consciente y yo brincaba y corría de un lado para otro, así como dice el hermano, la danza Rakad, salvajemente. Y después me acuerdo que después de correr y danzar, el Espíritu me botó al suelo y yo caí. Pero ahí estaba yo borracho, hermano, yo me sentía borracho. Me recuerdo que terminó el culto y todos empezaron a salir, todos pasaban viendo y decían, a ese muchacho pobrecito, ¿saber qué le pasa? Porque eso no se miraba en la iglesia. En ese tiempo no se miraba en ninguna iglesia, por lo menos en Guatemala, en ninguna iglesia se miraba, nadie danzaba, nadie corría. Éramos puras iglesias pentecostales, pues los hombres sentados de un lado y las mujeres de otro lado, y nada de estarse haciendo ojitos. Hermano, y los sugieres entre las filas, vigilando que nadie se pasara de un lado para otro. Desde que entraba uno al culto, fíjese, venía una pareja de esposos, al hombre le decían, usted para allá por favor, y a la esposa para allá. Y aunque dijeran, no, pero queremos sentarnos, no, para allá y para allá. Era una cuestión cuadrada, horrible. Y entonces, pero cuando me vieron a mí, hermano, dijeron, a este pobre, ¿qué le pasa? Y después cada culto yo empezaba a brincar y a correr, y todos se quedaban asustados, decían, es escandaloso. Y sí, el evangelio no es así, decían. Entonces mi pastor comenzó a decir, sí, así es. Dios le había revelado la doctrina del tabernáculo de David y empezó a enseñarla, hermano. Y entonces yo a todos los que se burlaban de mí les hacía, ya ven que yo tengo razón, así es. Pero comenzó pues que
que todo el que quería danzar tenía que cerrar los ojos y moverse con los ojos cerrados, hermano. Pero a medida que fuimos conociendo la doctrina y pasaron los años, nos dimos cuenta que David no iba con los ojos cerrados ahí danzando, porque si iba danzando como Racad y como Carar, si hubiera ido con los ojos cerrados, se hubiera topado con un montón, hubiera aventado a saber a cuántos, porque salvajemente iba brincando. Pero no, dice, entonces iba brincando y saltando y dando vueltas, pero con los ojos abiertos, pues para no topar. Entonces nos dimos cuenta que la Biblia menciona 6 palabras de danza y que tenemos que danzar. La iglesia tiene que danzar hoy así como danza Israel, no como danza el mundo, hermano. Por eso es un error donde las iglesias enseñan a danzar al pueblo, los ministros, hombre con mujer, así como se bailaba en el mundo. Pues si la Biblia no habla de ese tipo de danza. La vez pasada un pastor enojado, yo miré ese asunto, apareció en YouTube, creo que ustedes lo miraron, y dijo, ¿cómo que aquí no danzamos? Y agarró a su mujer y la empezó a cachetío, empezaron a danzar con un coro y dijeron, a ver, agarre cada quien a su pareja y dance, pues dancemos. Esa es una burla, pues, eso es ser uno es no tener 3 dedos de frente, hermano, porque dice la Biblia que tenemos que danzar como danzó Israel. Así tenemos que danzar, esa es la danza que le agrada al Padre. No tenemos que danzar como los bailes regionales, pues. No, tenemos que danzar como danza Israel. Por eso es que entonces, estudiando la Biblia, ¿qué es la danza? Encontramos 6 palabras de cómo es que tenemos que danzar. Y en ninguna de ellas se encuentra usted que diga, busque su pareja y agárrela duro, apriétela y cachetío con cachetío. Cachete con cachete, pues sabe lo que es el cachete, ¿verdad? No, no dice eso. Esas son danzas paganas, mundanas, ni siquiera como ballet, fíjese. Que pongamos a alguien aquí con pasos de ballet, no es esa danza la que a Dios le agrada, es como danzaba Israel. Y ahí están las palabras y cómo es que tenemos que danzar. Entonces, con esto termina esta serie de estudios, con estas últimas 3 palabras que son Racad, Carar y en coros, que es la forma como podemos danzar. Muy bien, tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano y se va a poner más emocionante el tema, hermano. Pastor, mi pregunta es, ¿cómo debe de ser la danza en cuestión de, yo debo de provocarla? Es decir, ya va a empezar la alabanza, voy a pasar, o yo debo de esperar a sentir y cuando sienta eso paso. ¿Cómo es esto? Pero la danza es una expresión de alegría. Y la Biblia, acuérdense, hermano, Dios nos manda a venir al culto alegres. Dice, entrad por sus atrios con alegría. Y es más, el apóstol Pablo o Santiago creo que es el que dice, si alguno está triste, que mejor se ponga a orar primero, porque aquí se tiene que poner alegre. No venga aquí de luto, mejor quédese en su casa, hermano. Ni venga aquí a quejarse con enfermedad, ay, mejor váyase al hospital. Aquí tiene que venir usted a hacer fiesta, si no, no venga, porque aquí es de venir a hacer fiesta. Y ya vimos que el hacer la fiesta a Dios es una batalla, pues, porque estamos destruyendo al enemigo, hermano, a la tristeza, al odio, al rencor, en fin. Ya ve que cantamos, olvidemos la tristeza y olvidemos el dolor. Si antes de venir al culto usted se peleó con su cónyuge ahí en el parqueo y olvídese, hermano, y entre aquí con alegría. Después, al salir sigue peleando si quiere, pero deje todo eso afuera y aquí. ¿Sabe cómo es eso, hermano? Como le dicen a uno en el trabajo, ¿verdad? Ya ve que la gente a veces va a trabajar y al trabajo llevan los problemas de su casa y no hacen bien las cosas porque van enojados, van pensando, tengo que pagar el bill de la luz y no me alcanza, entonces atienden mal a la gente. Entonces en el trabajo le dicen a uno, mire usted, los problemas de su casa, déjelos en su casa. Al venir aquí, usted es un trabajador aquí, por eso estamos pagando. Ponga cara alegre, sonríase y atienda bien a la gente. Entonces, hermano, uno tiene que dejar sus problemas allá, eso no le importa, así es aquí. Sus problemas, déjelos allá afuera, hermano. O presénteselos a Dios y olvídese. Ponga cara alegre y hacerle fiesta a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero si usted viene así todo enojado,
mejor váyase a su casa a descansar o va a pasear al parque o al mall, a otro lugar donde se ponga alegre, hermano. Si esto no lo pone alegre a usted, vaya a ver qué otra cosa lo pone alegre. Como decía el hermano, tal vez échese un par de tequilas por ahí y tal vez se pone alegre. Aquí tiene que venir usted alegre, hermano, y ponerse alegre. Olvídese los problemas, olvidemos la tristeza y olvidemos el dolor. Después arreglamos eso. Ahorita es tiempo de hacerle fiesta a Dios. Entonces es una expresión de alegría. Entonces vimos, yo creo que la primer palabra, que es mecolaj, quiere decir es llevar el ritmo de la música con el cuerpo, pues. Es danza. O sea que no tiene usted que esperar sentir cosquillas en la cabeza o en las plantas de los pies para empezar a levantar. No. Usted empieza a oír la música que es para Dios, usted tiene que empezar a moverse, a alabar a Dios con su cuerpo. O sea que no es algo, no le digo pues que así comenzó la danza, pensando que el Espíritu Santo le iba a invitar a bailar a usted y le iba a decir, por favor, una pieza, venga pues. Entonces uno salía a danzar. Entonces cuando a alguien le preguntaban, ¿por qué no danzas? Decía, es que no sentí hacerlo. Es que no es de sentir. Es algo que usted tiene que hacer pues. Es como que usted dijera, mire, hoy no vine al culto porque no sentí hacerlo. No, usted tiene que ir al culto. Es la orden de Dios, pues. Entonces no es asunto que usted tiene que esperar, cosquillas. No, empieza la música, usted empieza a alegrarse y empiece a moverse. Empiece a decirle, Dios, mira, estoy alegre para ti, te lo voy a expresar con mi danza. Y traigo un enemigo que es un dolor que ya no aguanto, pero ahorita lo voy a destruir en el nombre de Jesús. Y comience usted a machucarlo, así a pisarlo, mire. Y entonces cada vez que danza usted está aplastando al enemigo, al orgullo, al dolor, a la tristeza, hermano. Y mejor si la persona con la que está peleando está ahí, enfrente de esa persona danza, hermano. Acuérdese que el Salmo dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. No dice, esperes que se vaya el angustiador, que se vaya con el que estoy peleando, entonces me das de comer, Señor. No, el Señor le pone la mesa y dice, va a comer, pues, y ahí está el enemigo enfrente y mirándolo. Dice, que sinvergüenza ese. Mire cómo come y me debe, no me paga. Me habló mal ahorita que venía y miren cómo come. Pues sí, en presencia de mis angustiadores, Dios me da de comer para que les dé más cólera a los enemigos, hermano. Si usted va a esperar estar bien con todo el mundo para hacerlo, nunca lo va a hacer, porque uno nunca está bien con nadie, hermano. No le digo pues que el que no es gordo es chibolón, el que no es gordo es globo, pues es balón. Nunca va a quedar usted bien con nadie. Entonces olvide los problemas, olvide y usted alégrese para Dios. Y empieza la música, usted toma la iniciativa de decir, bueno, hoy me voy a alegrar para Dios. A ver, que comience a ver, Él es el poderoso de Israel, Él es el poderoso de... Y usted empieza a llevar el ritmo con la música. Ahora, si llevando el ritmo, usted se ve movido a hacer macol, chagag, rakad, carar, hermano. Usted puede empezar a remolinear, dar vueltas y vueltas y vueltas. Solo mire que no le va a aventar alguno. Ahora, si usted mira que hay muchos aquí, mejor tenga cuidado, es que aquí no hay mucho espacio, hermano. Váyase al patio de afuera y allá de vueltas. Ella puede correr, brincar. Acuérdese que una de las danzas esas es correr, brincar y en el aire dar vueltas así, mire, y volver a caer. Mire qué danza tan rara esa, pero necesita un espacio. Si usted se ve alegre y lo quiere hacer, usted lo puede hacer, pues. Lo único es que a veces si lo hace aquí y hay más hermanos, vamos a tener que pararlo y decirle, por favor, tenga cuidado, al lado suyo hay una hermana, no le va a dar una maná y la va a aventar por allá y va a decir, no, es que el espíritu estaba en acá. No, usted tiene que darse cuenta, hermano. Es en orden el asunto, pues tiene que darse cuenta quién está para pasar corriendo, danzar o brincar. Entonces, pero en todo caso, la danza que tenemos que hacer, hermano, es como la que hace Israel. Si usted va a Israel y mira cómo danzan allá, va a ver que en estas formas danzan. Y qué bonito se mira. Y eso es lo que le gusta a Dios, pues. Entonces, es uno el que tiene que tomar la iniciativa, pues, hermana.
La pregunta era porque hace algún tiempo atrás una hermana me decía que ella no podía danzar porque ella mientras estuvo en el mundo bailaba mucho y que ella sentía temor de a la hora de danzar le salieran esos pasos y danzar así. Entonces en este caso sería como una atadura porque ella al mundo le danzó mucho, pero para el Señor ella decía que no podía y no se podía mover por temor a eso. En este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? Danzar y aplastar a ese enemigo. Tiene que comenzar a danzar, pues. Y cuando le den ganas de hacer un paso de esos, decir, te aplasto, Satanás, en el nombre de Jesús. No lo voy a hacer. Ahí tiene que derrotar a ese enemigo, pues es que si no, nunca lo va a hacer. Entonces, así es el orgullo, pues. Acuérdense que cuando comienza la alabanza y uno mira que otros danzan, uno dice, no, yo no. No, eso sí no me gusta. ¿Orgulloso qué es? Aplaste el orgullo y mueva los pies y va a ver que va a derrotar a ese enemigo. Muy bien, otra pregunta. Sí, hermana. Pastor, hay diferencia. Hoy vinieron los que preguntan, va, gloria a Dios, hermanos. A ver si. ¿Hay diferencia en danzar uno en su lugar o pasar al frente? ¿Hay diferencia entre los dos? Sí, porque todo depende del tipo de danza que uno quiera hacer, pues. Danzar en el lugar es mecolaj, es llevar el ritmo con la música. Uno puede llevar el ritmo así, o incluso sentado, hacer así, ¿verdad? Está expresándole algo a Dios sentado. Ahora, si va a hacer, por ejemplo, el rakad, sí tiene que pasar porque tiene que correr y brincar. Ya ve que cuando a veces hacemos colas, que eso es corros, nos tomamos de la mano y pasan corriendo alrededor así. Necesita espacio, salir de su lugar, pues. Pero si alguien no quiere danzar así, lo puede hacer de alguna otra forma. Ya ve que a veces hacemos círculos aquí. Eso es, ¿cuál es ese, hermano? Yo creo que es corros también, o chagag, hacer círculos, como decía el hermano, como cercos de protección. A veces en la danza, yo he visto que hay hermanos que se agarran de la mano y, por ejemplo, van a rodear al pastor. Porque de algo está protegiendo el Señor al pastor, le están haciendo un cerco y el enemigo entonces mira que lo están protegiendo. O sea que es una expresión para el enemigo, pues. O van a rodear a algún hermano o alguna hermana o alguien, porque es un cerco de protección para que el enemigo no penetre, como diciendo al enemigo, está protegido esta persona. Entonces es una forma de danzar, pues, pero se requiere a veces salir. Ahora, el que no quiera, pues puede danzar en su lugar, ¿verdad? Sí. Tengo un comentario también. Sí. La semana pasada usted dijo de que uno debería de practicar la danza en nuestros hogares. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo practicaba eso. Tenía yo 14 años y yo lo practicaba. Ahora, ya que tengo familia, estoy volviendo a hacer eso. Cuando, digamos, estoy limpiando la casa, yo acostumbro a poner alabanzas. Y pues yo haciendo mis cosas, pues yo empiezo a danzar. Siento que eso ha sido de bendición para mi familia porque mi hija, que tiene 2 años, pues ella danza junto conmigo. También miro de que sí, que da fruto eso, lo miro también en mi hijo. Entonces yo siento que eso sí me está beneficiando a mí, a mi familia, y estoy viendo los frutos de esa práctica. Sí, es correcto, es una forma de practicar. Entonces cuando uno viene al culto ya le es familiar aquello, pues. Yo me acuerdo cuando comenzó la danza, como les digo, más o menos en 1976, 77, que cuando los hermanos en la iglesia comenzaron a aceptar esta doctrina, porque al igual que la doctrina de la salvación por fe, hermano, cuando Martín Lutero dijo, no, la salvación es por fe, muchos dijeron, hay que pagar para que lo metan a uno al cielo. Muchos rechazaron esa doctrina y poco a poco la fueron aceptando. Fíjense que cuando los bautistas dijeron, sí, hay que aceptar a Cristo, pero hay que bautizarse en agua, habían unos que no aceptaban esa doctrina que empezaron a matar a los creyentes en la iglesia y los agarraban y los ahogaban a los que se bautizaban, fíjense. Los ahogaban, los agarraban y burlándose les decían, aquí está tu bautismo, pues vení, y lo agarraban y los metían y los ahogaban. Aquí está tu bautismo, y les llamaban los rebautizados, porque ellos decían, de niños nos bautizamos en la iglesia católica, ¿para qué lo vamos a hacer otra vez? Pero los que recibieron la revelación decían, hay que hacerlo, ese de niños no sirve, porque hay que creer primero.
Y entonces aquellos para burlándose los agarraban y los mataban, los ahogaban. Y ahí los dejaban con un rótulo diciendo, aquí hay un rebautizado. Entonces cuando apareció la doctrina del tabernáculo de David, muchos creyentes también empezaron a decir, no, eso sí es un escándalo. Ya parece eso salón de baile. Nos decían que hacer aeróbicos íbamos a la iglesia. Y un montón de cosas, hermano, se burlaban de nosotros, así como Mical se burló de David. Y entonces, pero me acuerdo que los hermanos que comenzaron a aceptar esta doctrina, porque el Espíritu se les reveló también, lo que hacían era eso, practicaban en sus casas, porque en la iglesia no se animaban, hermano. Acuérdense que eran tiempos cuadrados, pues, en el que el creyente así bien peinado y bien recto en la iglesia, bien, nadie movía ni las pestañas. Y entonces empezaron a practicar en su casa. Entonces me decía un hermano, yo por ejemplo me encierro en mi cuarto, pongo, Él es el poderoso de Israel, porque ese canto es más viejo que la maña de pedir fiado, hermano. Entonces, Él es el poderoso de Israel, entonces cierro los ojos y empiezo, Él es el poderoso de Israel. Y comienzo a practicar los pasos y digo, este paso lo voy a hacer en la iglesia, así. Y de repente abro los ojos y me encuentro que ya voy agarrando más confianza. De repente ya abro la puerta de mi cuarto y salgo danzando, corriendo por la sala, por el comedor y que no haya ninguno. Y después está mi esposa, están mis hijos y delante de ellos. Y después ellos y ahora llego a la iglesia y solo empieza el poderoso y ya salgo corriendo. Entonces hay que practicar, pues al enemigo hay que destruirlo, especialmente al orgullo, hermano, que es el que no nos deja expresarnos para Dios. ¿Comprende? Entonces sí, es correcto, hay que practicar. Muy bien, hermanos de la alabanza, pasen para acá, por favor. Mejor vamos a ponerlo en práctica, hermano. ¿No cree? Muy bien, a ver, póngase de pie, pues, póngase. Ya hay una pregunta más, a ver, una pregunta más. ¿Dónde está el micrófono? Entonces siéntese un momentito más. A ver, yo pensé que ya no habían preguntas, pero hoy sí vinieron. A ver, dígame, hermano. Hermano pastor, estudiando y leyendo los libros de los reyes, cuando el Señor le dice al pueblo que como David agradó tanto al Señor, que él prometía que siempre iba a estar la descendencia de David en los reyes, pero fácilmente siempre caían, hasta el templo ponían ídolos y quemaban el incienso que no era de Dios. Se puede decir que, como usted nos ha dicho, que todo es por revelación, que en ese tiempo no sabían cómo pelear a la maldad, como usted nos predicó el viernes, que absteniéndonos de la maldad, se puede decir que la maldad sigue creciendo mientras la iglesia sigue perfeccionando, porque se nos está revelando cómo abstenernos de la maldad. Exactamente. Acuérdense, hermano, que el Señor va a venir a la tierra por segunda vez hasta que la iglesia esté desarrollada totalmente. Pero lo bueno fuera que solo la iglesia. Cuando el Señor enseñó eso, dijo, el trigo creció y maduró y dio fruto. Pero cuando lo iban a levantar, los de la cosecha dijeron, hay cizaña. Y entonces dijeron, ¿y quién sembró eso? Entonces el Señor dijo, un enemigo hizo eso. Porque al mismo tiempo que va creciendo la iglesia, miren cómo vamos desarrollando las doctrinas poco a poco, pues hasta ahorita, que es la última doctrina ya. Por eso nosotros decimos que ahora sí estamos en el final. También la maldad, que es la cizaña, está creciendo. Por eso miren cómo el mundo hay de maldad, hermano. Porque también la maldad tiene que madurar, pues tanto el trigo como la cizaña tienen que llegar a su punto de maduración exacto. Entonces el Señor va a venir a la tierra. Mientras tanto el Señor no va a venir, porque no puede venir si cortaría el desarrollo de lo que Él mismo sembró. Entonces, y es lo que nos pasa a nosotros ahora, pues. Tú vienes a la iglesia, de repente, como decía yo el viernes, de repente el mal se disfraza de algo y te engaña. Y lo primero que te pasa es que se te quitan las ganas de venir a la iglesia. Es porque el mal te agarró, así como aquellos reyes. Los agarraba el mal y no se daban cuenta, se les metía hasta la cocina. Así nos pasa a nosotros hoy también, es nuestra vida, pues. Pero si tú te arrepientes, Dios te vuelve a restaurar y vuelves otra vez a venir a la iglesia. Y uno tiene que estar alerta porque el mal se le quiere meter a uno por cualquier lado.
y nos va a dañar, pues, así como dañaba a los reyes allá. Sin embargo, Dios mantuvo su promesa de la descendencia de David hasta que nació el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el Señor mantuvo su promesa y así va a ser con nosotros, pues va a mantener su promesa con nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos. Aunque la maldad de repente se meta y engaña a uno de ellos, Dios los va a restaurar y los va a llamar y va a tener oportunidad de arrepentirse, porque es la promesa de Dios. La vida de los reyes es la vida de nosotros, pues, hasta que el Señor regrese a la tierra otra vez. ¿Comprendes? Amén. Muy bien.